Pulso Sur, el canal de la capital. Buenas tardes, amables espectadores. Este primer programa de libros y letras y libros, contendrá algunos elementos fundamentales para acercarnos a ese mundo maravilloso de la producción editorial de los libros y particularmente de la literatura, vinculada desde luego a los idiomas y de nuestro hermoso español o castellano, como lo llaman en algunas regiones. Nuestro programa está integrado por varios bloques, habrá en próximas oportunidades invitados, tanto escritores como editores y críticos y especialistas del idioma español, docentes a nivel superior, en algunos otros niveles educativos. También tendremos efemérides, tendremos videos de autores, tendremos participación de algunos especialistas en el ramo de la crítica literaria, tendremos lectura desde luego en la voz de los autores y también una sección que nos interesa mucho, que es la sección de presentación de libros junto con la lectura y recorderis de refranes y aforismos, estas formas de conocimiento popular o literario que nos acercan a síntesis del pensamiento de la gente, de moralejas, de explicaciones, de sabiduría popular en últimas. Bueno, ¿qué es el libro? El libro, que es nuestro instrumento fundamental de conocimiento, considerado una de las grandes invenciones de la humanidad, porque permitió la supervivencia de los conocimientos, de la cultura, de las tradiciones, de las leyendas. Aunque la tradición oral, desde luego, es muy importante, solo cuando aparecieron los libros fue que pudimos plasmar hacia el futuro todo este bagaje que conforma la cultura y las diferentes culturas de la humanidad. Entonces, los libros son pues una fuente fundamental de conocimiento, de imaginación y de acercamiento también a la cultura en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, su organismo de Organización para la Ciencia, la Educación y la Cultura, define al libro como una publicación de 49 páginas, 25 hojas. Si tiene menos sería un folleto y si tuviera menos sería simplemente un impreso. Pero el libro tiene una amplia historia en la cultura de la humanidad. Desde luego, en Occidente se considera que el señor Gutenberg, un alemán, fue el primer impresor de un libro que por la época, en 1440 al 50, según vemos en la imagen, él ideó la impresión de textos de la Biblia, un texto de 42 líneas con los linotipos o estas letras formadas por fundidos de metal y que tenían que armarse por un tipógrafo que fue, como lo fue Gutenberg, y es considerado el primer libro, pero en la cultura occidental, porque tenemos que recordar que aunque esta Biblia de Gutenberg es muy famosa y digamos dio el punto de partida de la publicación de libros en nuestro mundo occidental, en Europa y posteriormente en América, también tenemos que reconocer, vemos en la imagen, que otras culturas en el mundo tenían producción de papel y producción de algo semejante a libros, es decir, de la transcripción por medio de dibujos y en algunas partes de un alfabeto o jeroglífico de sus conocimientos, su cultura, su historia. Así, por ejemplo, los mayas y los aztecas de las culturas prehispánicas mesoamericanas
tenían el papel amate, en el cual elaboraban una suerte de libros que finalmente trascendieron su cultura hasta nuestros días, a pesar de la devastación y persecución que hubo por parte de los conquistadores españoles, de los frailes que los acompañaban, imponiendo a sangre y fuego la nueva cultura europea. Estos amates consignaron una serie de libros como los códices, que transmitieron esos conocimientos de las culturas mesoamericanas. Pero el primer libro conocido no fue impreso en Occidente. El primer libro conocido fue hecho también por fuentes tipográficas en la lejana Corea, más o menos en 1337, en el llamado Hikki, que es una compilación de índole religiosa, de conocimientos de índole religiosa, del budismo, y que es considerado realmente el primer libro fabricado por los seres humanos en la historia. Este Hikki, ahí aparece en la pantalla, que era una antología y tiene un largo título. Hikki es más bien una abreviación de un coreano antiguo. Entonces el libro, como vemos, tiene muchísimas vertientes. También los papiros egipcios en su momento, en esa gran cultura milenaria, tuvieron su papel preponderante y como difusores de la cultura de los egipcios y como promotores de su propia visión del mundo plasmada en estos papiros, que son una suerte de papel. No olvidemos que la cultura china fue la que inventó el papel como tal, aunque ya dije que hay equivalentes en América, con los famosos Mesoamérica, con los famosos amates, y también en los papiros que ya mencioné. Entonces el libro, como vemos, desde 1440 al 50, cuando fue impreso por la Biblia por Gutenberg, ha tenido una larga trayectoria y ya sirvió para la difusión maravillosa de todos los conocimientos. Ya apareció la literatura como tal poco después. No olvidemos que precisamente una de las obras de la literatura universal que ha dado el idioma castellano-español es la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que nos acompañará en este programa como un símbolo de esta tradición. Desde luego, vemos en pantalla el mapa del desarrollo del idioma español, saltando un poco a cómo fue que se conformó el idioma español o castellano. Originalmente se empezó a hablar por una variante del latín vulgar, contrapuesto al latín clásico que hablaban los romanos, y que fue llevado a la península ibérica, por el Imperio Romano y se fue deformando, transformando en lo que conocemos hoy como el castellano o la lengua romances, que también tienen que ver en ese desarrollo y metamorfosis del idioma con la incorporación de diferentes elementos del habla de otros países, en particular la presencia de los árabes en la península ibérica, que fue un aporte grandioso porque la cultura árabe era de las más desarrolladas en el mundo en diferentes aspectos, inclusive en el aspecto literario. Se considera que los primeros poemas considerados del idioma español, o los precursores, fueron unos poemas amorosos, las llamadas jarchas, que eran composiciones breves y que ya se hablaban en una lengua mixta llamada el mozárabe, que era una combinación de la base del castellano, o sea, el antiguo latín, con la cultura árabe. Entonces, en este desarrollo del idioma español, de nuestro idioma, o castellano, porque nació en Castilla, en este desarrollo también tuvo influencia pues el griego, que había servido de base y sedimento lingüístico al latín mismo, también las lenguas germánicas europeas, y cuando se da el descubrimiento de América en 1492 con la llegada de los europeos españoles al continente americano, ya prácticamente se difunde el idioma español en todos nuestros países de habla, que prácticamente son todas, México, Centroamérica, Suramérica y algunos otros puntos que colonizaron los españoles, como Filipinas y el norte de África. Entonces el idioma español, con esas vertientes, se enriqueció muchísimo, por ejemplo, de las lenguas prehispánicas mesoamericanas,
y suramericanas de la lengua inca y de otras regiones del Caribe, con diversos vocablos y construcciones idiomáticas que daban un gran avance al idioma que actualmente hablamos más de 450 millones de personas, particularmente en el continente americano. Pues de esta manera podemos ver cómo el idioma español se fue integrando y nos llevó a ese maravilloso mundo de la generación de la literatura y de los libros como tal. Podemos decir que este largo transcurso tuvo su partida en los escritos de los latinos, y nuestro idioma proviene directamente del latín, por eso muchas palabras todavía se conservan, otras han evolucionado, como sucede con todas las actividades del ser humano, de la humanidad, de las culturas humanas, y se van convirtiendo nuevamente en nuevos alcances culturales, en nuevas formas de comunicación. Siempre el libro como tal ha estado presente en las culturas, en la humanidad en la humanidad por entero, con estos grandes aportes tanto de los coreanos que inventaron los linotipos, como de los chinos y los mayas y aztecas que inventaron el amate, y finalmente cuando en Europa se logra generalizar la imprenta en los años siguientes, lo que fue 1500 en adelante, ya el acceso al conocimiento a través de los libros por parte de la población era mucho más accesible, porque había una cantidad de impresos y empiezan a generarse todo este fenómeno en torno al libro. Desde luego, en ese transcurso, por ejemplo, hay libros antiguos que han sido catalogados por los expertos de bibliografía como incunables, porque son esos libros impresos de 1500 a 1600 o de 1550 a 1700, según algunos expertos, que conforman los libros incunables, que realmente son libros de colección, son escasos, generalmente permanecen, están al cuidado de bibliotecas y son unos verdaderos tesoros de la lengua española y de la cultura universal. De esta evolución de los libros, bueno, hemos llegado a través del tiempo a nuestro siglo XXI en el que estamos. ¿Y qué sucede? El libro estaba seriamente amenazado, decían algunos especialistas, comunicólogos, porque los medios electrónicos estaban rebasando con la imagen, con el sonido, estaban rebasando las funciones del libro. Bueno, ya llevamos desde los años 90 o quizás lo que va corrido del siglo XXI, esta agonía aparente sin que llegue a ser muerte, porque el libro hoy más que nunca está revitalizado. La más grande transformación que ha tenido los libros en la historia de la humanidad, digamos por su difusión, por su facilidad de acceso, por su capacidad de transmitirse sin necesidad de estar impreso, son los llamados e-book o libros electrónicos, que finalmente los libros electrónicos son representaciones de los libros como tal. Entonces, por ejemplo, vemos que un libro como este, lo conseguimos en electrónico, pero la representación es similar a cómo está la distribución de él como tal. O sea, es el paso a la imagen del libro como tal, desde la portada hasta la secuencia de sus páginas, ilustraciones, etc. Por tanto, el libro tiene esas características, ha perdurado en el tiempo, va a permanecer como producto de la humanidad a través de estas nuevas formas, e inclusive a través del famoso ebook. Ya hay aparatos especializados para leer, en el teléfono podemos leer los archivos PDF, pero finalmente la representación del mismo objeto que llamamos libro, material impreso por primera vez por el señor Gutenberg en la Europa de 1440 al 50, y también en el lejano oriente, en la enigmática cultura y milenaria cultura coreana, con el famoso Hitji. Bueno, pues demos un salto, vamos a pasar a nuestro siguiente material para recordar a un autor, el señor Juan Gelman, un escritor argentino-mexicano, argentino porque nació en Rosario en 1930 y mexicano porque radicó muchos años en nuestro país y desafortunadamente murió
en la Ciudad de México en el 2014. Él murió el 15 de enero, dejó un gran legado literario, por eso nosotros lo hemos tomado, bueno, porque coincide con la primera emisión de este programa. El señor Juan Gelman realmente fue un activo escritor desde muy joven, desde muy pequeño escribió poesía, también tuvo una trayectoria de periodista y desde luego que concibió una de las más grandes obras poéticas, galardonada por diversos premios y en varias ocasiones. Su vida al principio fue de periodista, en los años 70 participó activamente en la actividad política insurgente de la Argentina predictadura en los años 70 y posteriormente debió salir exiliado, de ahí que su presencia en la Ciudad de México, en nuestro país. Su vasta obra fue galardonada en el 2007 por uno de los premios más importantes de la lengua española, el premio Cervantes. También Juan Gelman recibió el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el año 2000. Su poesía en particular es abundantísima. Su primera obra fue publicada en 1956, se titula Violín y otras cuestiones. A lo largo de esos primeros años, 2 décadas, escribía en un lenguaje combinado entre popular, utilizando el lenguaje llamado lunfardo de la ciudad de Buenos Aires, que es una especie de dialecto muy particular, en el cual él empezó a transcribir y a combinar el lenguaje normal, el idioma español, castellano, con su poesía. Así transcurrieron bastantes obras. Podemos mencionar El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán, Cólera Way, traducciones, poemas de Sidney West, fábulas, relaciones, hechos y relaciones, y una serie de libros que finalmente culminaron con la publicación de 2 que fueron sus obras póstumas, El emperrado corazón Amora, del 2011, y el libro titulado Hoy, de 2013. Existe un bello epitafio que me voy a permitir leer, escrito por Juan Gelman, a propósito del pensamiento que tiene el ser humano respecto al final. Dice: un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre, mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. También tenemos por ahí, producción, un videíto en la voz del propio autor de un poema que se llama Lluvia. Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy, que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo, pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras
para volver a mi vecino que mira la lluvia, a mi corazón desterrado. Uno de los episodios más tremendos e impactantes en la vida de Juan Gelman fue que por su actividad política clandestina en los años 70, la dictadura, los militares en ese entonces le desaparecieron a 2 hijos y a su nuera. Este fue un dolor que acompañó siempre a este poeta latinoamericano y que finalmente, por azares del destino y también por su tesón para investigar qué había pasado no solo con sus hijos desaparecidos por los militares de la dictadura argentina en los años 70, sino con 30.000 desaparecidos que hubo posteriormente en los años más duros de una de las dictaduras más feroces que ha habido en nuestra historia. Resulta que él siguió investigando porque tuvo conocimiento que su nuera había sido deportada a Uruguay a través del famoso Plan Cóndor, este acuerdo que tenían las dictaduras sudamericanas de colaboración para reprimir a los opositores y a los insurgentes, y resulta que su nuera había tenido una nieta. Él tuvo conocimiento buscando, viajando, después de que se restauró la democracia en Argentina en los años 80, al final detectó que su nuera había tenido una nieta y que esa nieta había sido entregada en adopción de manera inhumana, alejándola de su madre, a un militar uruguayo. En esas pesquisas, en 1998, él se entera de esta situación y empieza la búsqueda incesante hasta que, con colaboración, debates públicos, viajó a Uruguay, viajó a Argentina, las denuncias, la movilización de diferentes voces, con las abuelas de la Plaza de Mayo y con otros activistas de derechos humanos, y finalmente lograron encontrar a esa niña, ya una mujer de 20 y tantos años, y se reencontró Juan Gelman con su nieta, lo cual fue una de las mayores satisfacciones que tuvo en su vida. Esa mujer se llamaba Macarena y tenía otros apellidos, obviamente, de militares o de la familia de los militares uruguayos que la habían secuestrado para su adopción, y finalmente Macarena adoptó sus apellidos originales, Gelman y García. Escribió Juan Gelman una carta muy hermosa en la que habla de su sentimiento hacia el nieto, porque él no sabía en ese momento que no era una niña, sino que pensaba que era un niño, de todas maneras un hijo. Termina diciendo su carta: para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo este corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darle tu historia, no para apartarle lo que quieras apartar. Ya sos grande, dije. Esta publicación, esta carta, se escribió en 1995 y fue publicada en la revista uruguaya Brecha el 23 de diciembre de 1998. Bueno, terminamos con Juan Gelman, un homenaje a un gran escritor en esta primera efeméride de Letras y Libros. Vamos ahora a abrevar en las fuentes de la sabiduría de el ingenioso Quijote, Don Quijote de la Mancha, esta obra maravillosa que fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en 1615 en 2 tomos y que ha trascendido en el tiempo y en la obra. Como vemos, esta famosa publicación primera de la literatura española es considerada no solo un portento de literatura y de literatura y de la lengua española, sino que además inauguró la novela moderna como tal por sus estilos, por su participación de personajes, por los diferentes recursos literarios de que hace gala el autor,
un compendio verdadero del conocimiento de las sociedades, del conocimiento humano, de la literatura, de la filosofía, de la percepción del mundo europeo del momento, que inició como una crítica a las novelas de caballería, pero que finalmente se convirtió en un compendio, como decía, para conocer la sociedad de entonces. Pues en esta maravillosa obra, Cervantes recogió muchísimos refranes, que es lo que vamos a leer y vamos a poner en nuestra sección de refranes, una serie de refranes que aún perviven en la lengua española en nuestros días, han sufrido algunas modificaciones por el uso y por la adaptación que hacemos en México y en Latinoamérica en particular, con nuestras propias vivencias y nuestra propia percepción cultural de estos enunciados breves que Don Quijote ya decía y definía en esta magna obra a través de la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra. Por ejemplo, en un diálogo de un capítulo, del capítulo 43, un diálogo entre los dos personajes de esta novela, dice: también, Sancho, no hay de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que suele, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Eso Dios lo puede remediar, respondió Sancho, porque sé más refranes que un libro y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas no tendré cuenta de lo que aquí adelante decir lo que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y tener ceso ha menester. Eso sí, Sancho, dijo Don Quijote, encaja, ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la mano. Castiga mi madre y yo trompógelas, estoy te diciendo que excuse refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos que así cuadran como lo vamos tratando. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito. Para cargar y ensartar refranes a troche y moche hace la plática desmayada. No más refranes, Sancho, dijo Don Quijote, pues cualquiera de los que han dicho basta para entender tu pensamiento, y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo de refranes y que te vayas a la mano en decirlos, pero paréceme que es predicar en el desierto. Paréceme, respondió Sancho, que vuesa merced es como le dicen, dijo la sartén a la caldera, quítate, ojinegro. Estáme reprendiendo que no digo yo refranes y ensártalos vuesa merced de dos en dos. Como podemos ver, este pequeño fragmento pues alude a una conversación sobre los refranes entre Don Quijote. Tiene algunas expresiones del idioma español, que recordemos que como todo producto humano evoluciona, cambia con el tiempo y sobre todo los idiomas cambian por el uso de los hablantes. Y por tanto, pues Don Quijote, escrito hace más de 500 años, o casi que 400 y pico de años, desde luego conserva algunos modismos de su época que de pronto no son tan fáciles de entender por los lectores actuales, pero que nos acercan a esta obra magna de la literatura. Entre algunos refranes que he recogido de Don Quijote, son más de 150 que aún algunos perviven en la actualidad, en nuestro uso cotidiano. Entonces aparece: para todo hay remedio si no es para la muerte. Quitada la causa, se quita el pecado, que nosotros hemos transformado en muerto la rabia, muerto el perro, se acaba la rabia. La codicia rompe el saco. Váyase el muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza, que en algunas regiones lo transformaron como el muerto al hoyo y el vivo al baile, inclusive con una jacarandosa canción. En fin, estos son los refranes que nos propuso desde hace varios siglos, 4, casi 5, Don Quijote de la Mancha, a través de la voz de esta maravillosa novela que todos los hablantes de español deberíamos conocer y leer, porque además sus capítulos son muy graciosos, hay mucha picardía. Tenemos la dificultad que decía yo del idioma antiguo, del español antiguo, pero sin embargo sí son comprensibles, legibles y deberían ser fuente de conocimiento y de estudio permanente en las escuelas por todos los estudiantes. Bueno, amigos, el tiempo se nos acaba. Como sabemos, ha transcurrido 30 minutos de letras y libros este primer programa, que esperamos haya sido de su agrado. A través del Facebook, sus mensajes, sus proposiciones,
y demás aportes son bienvenidos. Muchas gracias, hasta pronto. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.